En el vídeo anterior les compartí por qué el evolucionismo no es incompatible con la fe cristiana. Compartí la idea de que si los creyentes empezamos a considerar la evolución seriamente, sería necesario volver a releer y reinterpretar algunos datos que consideramos revelados. Uno de ellos es el dogma cristiano que afirma que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La cuestión que vamos a tratar quedaría formulada así. ¿Es posible que podamos los cristianos seguir afirmando que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios si sabemos a ciencia cierta que somos resultados de una evolución biológica? Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! Acudamos primero a la principal y fundamental fuente de revelación en el mundo cristiano, que es la Biblia. Y en relación a este asunto, a la creación, el libro que más nos interesa es el Génesis, en el que tenemos dos relatos sobre la creación del hombre. Veamos lo que dice el primero. Después de que Dios creara a los animales, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y el segundo relato dice así: el Señor Dios modeló al hombre de la arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. En el primer relato, a continuación, se insiste en la especial dignidad del hombre hecho a imagen de Dios y su posición de dominio sobre los animales. Llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. En el segundo relato, que es más gráfico, los animales son creados después del ser humano, también de la arcilla, y es el hombre el que les da nombre, lo que indica también su preeminencia sobre ellos. Ambos textos muestran una discontinuidad entre la creación de los animales y la del hombre. El hombre ha sido creado a imagen de Dios y por eso recibe el encargo de dominar sobre el resto de la creación. A partir de estos textos vemos como que la idea del hombre creado a imagen y semejanza de Dios se puede interpretar como que el hombre ha sido llamado a existir en comunión con Dios. Y de aquí se deduce su posición preeminente frente al resto de la creación, de la cual realizaría la función de ser como representante de Dios. Karl Rahner fue un teólogo católico alemán, considerado como uno de los más significativos del siglo XX. Según Rahner, la hominización designa, por tanto, el proceso por el que el universo se encuentra a sí mismo en el ser humano y es confrontado espiritualmente con su origen y su fin, que es Dios. Luis Francisco Ladaria Ferrer es un cardenal y reconocido teólogo español. En la actualidad es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Iglesia Católica. Según Ladaria, la novedad radical del hombre consiste precisamente en esto, en la aparición de un ser llamado a la comunión con Dios, la cual le sitúa por encima de cualquier criatura que no esté constituida por esta relación a lo divino. De esta manera, el ser humano procede por una parte del barro de la tierra, es decir, es fruto de la evolución, pero tiene también por otra parte una vida que procede de Dios. La idea del ser humano como imagen de Dios ya fue elaborada por la tradición cristiana, sobre todo por San Pablo y por los santos padres, pero ellos dieron un paso más, la pusieron en relación con la verdadera imagen de Dios, que los cristianos consideramos que es Cristo. Mirad, en el cristianismo creemos que la encarnación, ese momento en el que Dios viene a asumir nuestra carne en el seno de la Virgen María, en ese momento Dios asume la condición humana en la persona de Jesús. Y sería este acontecimiento el que vendría a realizar plenamente la comunión de Dios con la humanidad. Frente a esta visión cristiana del origen y también del sentido de la existencia del ser humano, tenemos la descripción estrictamente científica de la evolución, que nos muestra la aparición del hombre a partir de la evolución de una primitiva rama de primates. Esta aportación hace que, en primer lugar, tengamos que aceptar que el ser humano proviene de la vida animal y está en continuidad con ella, pero como que se le han añadido nuevas posibilidades como la autoconciencia, la libertad,
el lenguaje simbólico, la cultura y el sentido moral, es decir, la apreciación del bien y del mal en sus comportamientos, que no se dan, al menos en el mismo grado, entre las especies animales, lo cual también apunta a una cierta discontinuidad. En los animales, como algunos simios, encontramos algunos de estos elementos, pero no en la forma en la que se encuentran en el ser humano. El mismo Darwin vio en el sentido moral la característica que diferenciaba al ser humano del resto de las especies animales. Suscribo plenamente la opinión de aquellos autores que sostienen que entre todas las diferencias entre el hombre y los animales inferiores, la más importante es de lejos el sentido moral o la conciencia. Esto indica que el hombre inicia un camino distinto, no reducible al de los animales. Este cambio se ha dado de forma gradual en los hombres primitivos y no es detectable en sí, sino solo por sus consecuencias. Con los pocos datos de que se dispone, se discute, por ejemplo, si ya entre los homínidos, como el caso del Homo erectus, había algún tipo de lenguaje. Dado el tipo de desarrollo cultural que nos ha llegado, es muy probable que el neandertal poseyera ya cierto lenguaje simbólico. Lo mismo podríamos decir de la autoconciencia, del sentido moral y de la libertad, aunque podemos encontrar indicios de algunos de estos elementos entre los animales superiores, cuyo comportamiento está menos rígidamente establecido, solo en el hombre parece que se den en plenitud. Esto indica que la transición del animal al hombre se da con una cierta continuidad, pero también en discontinuidad. A partir de los aportes del evolucionismo, habría también que aceptar la existencia de una cierta infancia del hombre en la que las características humanas, aunque ya estaban presentes, no estaban del todo desarrolladas. Estas características propiamente humanas nacen de la existencia en el hombre de una dimensión trascendente que no parece fácilmente reducible a la mera materia. La presencia de esta dimensión marcaría el inicio de la existencia del hombre, que se produce en un momento que no podemos fijar con exactitud en el proceso evolutivo. Solo a partir de las consecuencias que tiene en sus comportamientos podemos saber cuándo esta dimensión ya estaba presente y cuando, por lo tanto, la criatura era ya un ser humano. A la ciencia, que solo examina lo observable y de algún modo cuantificable, se le escapa en sí misma esta dimensión. Naturalmente, si reducimos al hombre a lo puramente biológico, muchos de estos comportamientos son difíciles de explicar, como la autoconciencia y el sentido moral, y de otros hay que negar que existan, como es el caso de la libertad. A lo sumo, los comportamientos humanos serían indeterminados o imprevisibles, pero no libres. Juan Pablo II lo expresaba así: el momento del paso a lo espiritual no es objeto de una observación de este tipo, que puede, sin embargo, descubrir en el nivel experimental una serie de signos muy preciosos de la especificidad del ser humano. Pero la experiencia del saber metafísico, de la conciencia de sí y de su carácter reflexivo, la de la conciencia moral, la de la libertad o incluso la experiencia estética y religiosa, están en el ámbito del análisis y de la reflexión filosófica, mientras que la teología le extrae el sentido último según los designios del Creador. Tal y como expliqué en el vídeo anterior sobre la compatibilidad entre evolucionismo y cristianismo, si consideramos la creación como un continuo, la creatio continua, en la que Dios actúa en cada momento, no hace falta pensar en una intervención especial con respecto a la aparición del ser humano, a cuya creación se dirigiría todo el proceso evolutivo, ya que todo está en función de él, que es la criatura que puede relacionarse con Dios en libertad. Para el cristianismo, por tanto, toda la evolución sería una preparación para la creación del ser humano, llamado a unirse con Dios y a través de él a unir a toda la creación. Y el cristianismo añade algo muy especial a esta visión. En Jesús, Dios se ha unido realmente al ser humano y se ha hecho presente totalmente en la humanidad. Es a través de Jesucristo como el hombre puede unirse con Dios. En él podemos decir que se completa y alcanza su culmen el proceso entero de la evolución. El jesuita Teilhard de Chardin, geólogo y paleontólogo, desarrolló en paralelo a su carrera científica un sistema de pensamiento original en el que ofrece una visión cristiana de la evolución, pero sobre él y su sistema les hablaré en el próximo vídeo. Suscríbanse para no perdérselo y por favor compartan este vídeo con aquellas personas que piensen que les puede ayudar. Que Dios les bendiga. La paz. Gran parte de los contenidos de este vídeo hay que agradecérselos a Agustín Udías y su libro Ciencia y Religión, que os dejo enlazado en la descripción. Y también en la descripción os dejo un enlace a mi canal de Telegram para todos aquellos que queréis seguirme de cerca y apoyarme en esta misión.